Esto se llama Desenlace, y lo que va a leer Graciela Abrán se llama Navegar es preciso. Y yo la acompaño porque se llama A la deriva. Navegar es preciso, como espero que nadie ignore, se refiere a un poema de Pessoa, que también espero hayan leído. De todos modos voy a empezar con otro, que es un poema de Constantino Cavafis, poeta griego, que vivió en Alejandría en 1863 y 1933. Es un poema muy conocido y que siempre quise hablar de él públicamente dentro de la creación y llegó. Que tiene muchas versiones, muchas traducciones, pero yo elegí darle el que aparece en el primer tomo del Cuarteto de Alejandría porque me pareció que para el castellano era más lírica. Y se titula La ciudad. Te dices: me marcharé a otra tierra, a otro mar, a una ciudad mucho más bella de lo que ésta pudo ser o anhelar. Esta ciudad, donde cada paso aprieta el nudo corredizo, un corazón en mi cuerpo enterrado y polvoriento. ¿Cuánto tiempo tendré que quedarme confinado en estos tristes arrabales del pensamiento más vulgar? Donde quiera que mire, se alzan las negras ruinas de mi vida. ¿Cuántos años he pasado aquí derrochando, tirando, sin beneficio alguno? No hay tierra nueva, amigo, ni nuevo mar, pues la ciudad te seguirá, por las mismas calles andarás interminablemente, los mismos suburbios mentales van de la juventud a la vejez. La ciudad es una jaula, no hay otro lugar, siempre el mismo puerto terreno, y no hay barco que te arranque a ti mismo. ¿No comprendes que al arruinar tu vida en este sitio, la has malogrado en cualquier parte del mundo? Nunca me gustó viajar. Desde las primeras experiencias infantiles y aún ante las más prometedoras vacaciones, el desencuentro fue notable. Nací, crecí, y ahora ya puedo decir que envejecí, en la ciudad de Buenos Aires, y la banda de sonido más familiar fueron siempre las sirenas de emergencia y el fragor del tránsito. Todo contacto con la apacible naturaleza me resultó hostil, engorroso e innecesario. Para mí el agua surgía de un modo mesurado y lineal desde metálicos grifos pulidos. La serena fluidez de los arroyos, la exuberancia de las cataratas y las bravías olas del mar me eran ajenas, hasta que pude comprobar que odiaba el agua salada, el frío de las nieves y la precariedad del campo tanto como las arenas de las playas en compañía del sol lacerante sobre la inermidad de un cuerpo. También conocí otras ciudades, nuevas, antiguas y muy antiguas. Los rigores de la adaptación imponen sus deberes. Experimenté el placer de estar presente en lugares que, como Freud en Atenas, solo conocía por los libros. Pero nada tan satisfactorio como el placer de volver a casa. Así que, cuando tuve ocasión de leer a Ralph Waldo Emerson, en él la frase "viajar es el paraíso de los tontos", mi adhesión fue total. Por supuesto, su afirmación no se refiere a las peripecias geográficas ni a las inclemencias atmosféricas, y desconozco, rigor de verdad, las razones últimas de esta sentencia. Pero sus ideas expuestas en Autoconfianza, texto emblemático de su autoría y vulgarizado por aquí frases, responde a una filosofía de la autoafirmación consciente del yo, que es menos desechable por su contenido que por impracticable. En la deriva de las coincidencias se encuentran en este alegato frases como "no vaguemos, quedémonos en casa con la causa", y despliega su argumento en la seguridad de que es por necesidad de autocultura
que la superstición de viajar, así lo llaman, cuyos ídolos son Italia, Inglaterra y Egipto, eran los destinos en boga de esa época, hoy serían otros, que esta superstición sigue fascinando a todos los cultos. Pero lo que hicieron Inglaterra, Italia o Grecia venerables, lo lograron manteniéndose donde estaban, como un eje terrestre. El sabio se queda en casa, dice, y cuando por alguna ocasión lo sacan de ella o lo llevan a otras tierras, sigue aún en su casa y va como un soberano, no como un intruso o un criado. Aquel que viaja para divertirse, dice Emerson, o para conseguir algo que no porta, viaja para alejarse de sí mismo. Y envejece entre cosas viejas aunque sea joven. En Tebas o en Palmira, su voluntad y su mente envejecen tanto como esas ciudades. Añade ruinas a las ruinas. Viajar es el paraíso de los necios. Nuestros primeros viajes nos demuestran la indiferencia de los lugares. Empaco mi valija, reúno a mis amigos, me embarco y al fin despierto en Nápoles y veo aún la dura verdad, el triste yo inexorable, idéntico del cual huí. Mi gigante me acompaña donde que vaya. La moda de los viajes es un síntoma de la corrupción profunda que afecta toda acción intelectual, afirma. Pero sabemos de otros viajes. En un trastorno de la memoria en la Acrópolis, un texto, a mi juicio, extraordinario, esto no es estudio sobre la histeria, ni lecciones introductorias de nada, es un texto que Freud escribe al final de su vida, donde está condensada, digamos, toda su sabiduría. Un pase, digamos. No lo sé, pero 13 años después murió, así que no le quedaba mucho tiempo. En un trastorno de la memoria en la Acrópolis, Freud narra la breve historia de un viaje real, de lo que es metáfora, alegoría, alusión y equívoco de una travesía en la que el punto de partida y el destino no remiten a ninguna espacialidad. Es un texto de 1936, otra carta de Romain Rolland, en el que Freud, a los 80 años, registra el recuerdo recurrente de uno de los viajes realizados en compañía de su hermano 30 años atrás, y se pregunta por el motivo de esta recurrencia, de por qué en este momento de su vida recuerda ese viaje. El destino original era Corfú, pero fueron disuadidos de cambiar el itinerario a instancias de un amigo que les recomienda Atenas. La decisión estuvo amenazada por dificultades y obstáculos que los viajeros consideraban insalvables. Pero cuando llegó el momento de sacar los pasajes desde Trieste, todo se desarrolló sin ninguno de los supuestos inconvenientes que tanto los perturbaron en el momento de decidir. No sé si lo recuerdan, está ahí, van a ir a Corfú, que era más cerca. El amigo dice, vayan a Atenas. Y empezaron a inventar una serie de problemas. No, que no vamos a llegar, que no va a haber pasaje, que va a hacer calor, una serie de impedimentos que no eran tales. Cuando fueron a sacar los pasajes, los sacaron de una y viajaron sin ningún problema. Dice Freud, cuando finalmente, la tarde de nuestra llegada, me encontré parado en la Acrópolis, abarcando el paisaje con la mirada, vínome de pronto el siguiente pensamiento harto extraño. De modo que todo esto realmente existe tal como lo hemos aprendido en el colegio. Freud conjetura que se comportó como si se tratara de dos personas diferentes. Una se asombraba de la existencia de algo de cuya realidad hubiera dudado y ahora estaba obligada a admitir, mientras la otra, en cambio, se encontraba sorprendida justificadamente porque nunca se le había ocurrido que la existencia real de Atenas, de la Acrópolis y del paisaje circundante pudiera ser jamás objeto de duda. Esperaba oír más bien expresiones de encanto y admiración. Dice Freud, sería ahora fácil argumentar que el extraño pensamiento que se me ocurrió en la Acrópolis solo estaría destinado a destacar el hecho de que ver algo con los propios ojos es cosa muy distinta que oír o leer al respecto. Aún así, empero, nos encontraríamos con un disfraz harto singular de un lugar común carente de interés. También podríase sostener que, si bien es cierto que siendo estudiante creía estar convencido de la realidad de Atenas y de su historia, dicha ocurrencia en la Acrópolis me demostró que en el inconsciente no creí tal cosa.
y que solo ahora en Atenas habría llegado a adquirir una convicción extendida también al inconsciente. Esto es muy gracioso. Semejante explicación suena muy profunda, pero es más fácil sustentarla que demostrarla. Además sería fácil rebatirla teóricamente. No, yo creo que ambos fenómenos, la desazón en Trieste y la ocurrencia en la Acrópolis, están íntimamente vinculados. El primero de ellos es más fácilmente inteligible y nos ayudará a explicar el segundo. Es admirable en este punto como Freud no cede ante la tentación de dejarse engañar por un argumento que le resulta insuficiente y que a él mismo se le ocurre y dice, no, ¿por qué no le leemos ese párrafo donde da, qué sutil que cuando da las dos posibilidades? ¿Dónde empieza acá? Las dos posibilidades, las dos de este desdoblamiento. Sí. Bueno, como si se tratara de dos personas diferentes. Dos personas diferentes. Una se asombraba la existencia de algo de cuya realidad hubiera dudado. Sí que todo esto existía. Esa sería una. Sí. Y ahora estaba obligado a admitir, al final existía. Mientras la otra, en cambio, se encontraba sorprendida justificadamente porque nunca se le había ocurrido que la existencia real de Atenas, de la Acrópolis, dice, ¿cómo estoy pensando esto si yo nunca dudé de esto? Y sin embargo, estoy haciendo esta boludez. Bueno, ¿cómo es? Somos dos. Bueno, al menos dos. Y ahora voy a leer textual dos paginitas, el texto es más largo, pero quise ceder a la tentación de despedazarlo y parafrasearlo, pero para qué, si él lo dice mucho mejor que con mi propia voz, que no tengo propia voz en este caso. Dice Freud, primero explicar el primer fenómeno, lo que pasó en Trieste, todas estas complicaciones que inventaron para tratar de... Porque él dice, los dos hechos están vinculados, acá no es cuestión de que tuvimos inconvenientes, llegué ahí y dije esto. Los dos hechos, esos impedimentos inventados al comienzo y esta expansión, de modo que esta increencia de que todo eso existiera, están vinculados. La experiencia de Trieste también es, según advierto, solo una expresión de incredulidad. Llegaremos a ver Atenas, pero si no es posible, será demasiado difícil. La distimia acompañante correspondería entonces a la desazón por la imposibilidad. Pero ahora habría sido tan hermoso, y ahora sabemos a qué atenernos. Trátese de uno de esos casos de too good to be true, demasiado bueno para ser cierto, que también conocemos. Es un ejemplo de ese escepticismo que surge tan a menudo cuando somos sorprendidos por una buena nueva, como la de haber acertado en la lotería, ganado un premio, o en el caso de una muchacha secretamente enamorada, la de enterarse de que el amado acaba de solicitar su mano. Esto es un poco antiguo. Ahora la muchacha pedía que se la devuelva la mano. Una vez comprobado, pero los sueños continúan, no serán esos, pero son otros. Una vez comprobado un fenómeno, la primera cuestión que surge se refiere naturalmente a su causación. Semejante incredulidad representa, sin duda, un intento de rechazar una parte de la realidad. Pero hay en él algo extraño. No nos asombraría lo más mínimo que tal intento se refiriese a una parte de la realidad que amenaza producirnos displacer. Llamamos esto vulgarmente negación, ¿no? No pasa nada. Nuestro mecanismo psíquico se halla, en cierto modo, adaptado para tal objeto. ¿Pero a qué se debe semejante incredulidad frente a algo que promete, por el contrario, procurarnos sumo placer? He aquí una reacción realmente paradójica. Recuerdo, empero, haberla referido cierta vez al caso similar de aquellas personas que, como entonces lo formulé, en los que fracasan al triunfar. Por regla general, la gente se enferma ante la frustración, a consecuencia del incumplimiento de una necesidad o un deseo de importancia vital. Pero en estos casos sucede precisamente lo contrario. Enferman y aún más son completamente aniquilados porque se les ha realizado un deseo poderosísimo. Mas el contraste de ambas situaciones no es tan diametral como al principio parecía. En el caso paradójico, sucede simplemente que una frustración interior ha venido a ocupar el lugar de la plaza exterior. Uno no se permite a sí mismo la felicidad. La frustración interior le ordena aferrarse al exterior.
¿Pero por qué? Porque así reza la respuesta en cierto número de casos. No nos atrevemos a esperar tales favores del destino. Y aquí, pues, nuevamente, es demasiado bueno para ser cierto, la expresión de un pesimismo que en muchos de nosotros parece hallar abundante cabida. Otras personas se conducen exactamente como aquellos que fracasan ante el éxito, aquejándolos un sentimiento de culpabilidad o de inferioridad que podría traducirse así: no soy digno de tal felicidad, no la merezco. Pero en el fondo, estas dos motivaciones se reducen a una y la misma, siendo la una solo la proyección de la otra. En efecto, como ya hace tiempo sabemos, ese destino por el cual se espera ser tan maltratado no es sino una materialización de nuestra conciencia, del severo super-yo que llevamos dentro. Y la traducción es interesante, ¿verdad? Porque después permite decir muchas tonterías, ¿no? Es bueno ver, yo observo mucho en la serie Yankees cómo se reproduce todo esto, pero como si todo pasara a nivel consciente. No te permite la felicidad, permítetelo, tú te lo mereces, cuando te lo merezcas lo obtendrás, etc. O sea, se niega que es un proceso inconsciente. Ahora es la versión psicoanalítica norteamericana. Claro, es las 12 del término están en la conciencia, ¿no? No hay ninguno que sea inconsciente. Se trata del severo super-yo que llevamos dentro y en el cual se ha condensado la instancia punitiva de nuestra niñez. Con esto, según creo, queda explicada nuestra conducta en Trieste. Simplemente no atinábamos a creer que nos fuera deparada la felicidad de ver Atenas. La circunstancia de que la parte de realidad que pretendíamos rechazar fuese en principio solo una posibilidad determinó el carácter de nuestras reacciones inmediatas. Pero cuando nos encontramos luego en la Acrópolis, la posibilidad se había convertido en realidad. Y el mismo escepticismo asumió entonces una expresión distinta, pero mucho más clara. Una versión no deformada de la misma sería esta: realmente no habría creído posible que me fuese dado contemplar Atenas con mis propios ojos, como ahora lo hago sin duda alguna. Si recuerdo el apasionado deseo de viajar y de ver el mundo que me dominó en el colegio, y posteriormente, y cuánto tardó dicho deseo en comenzar a cumplirse, no puedo asombrarme de esa repercusión que tuvo en la Acrópolis, pues yo contaba entonces 48 años. No pregunté a mi hermano menor si él también sentía algo parecido. Toda esa vivencia estaba dominada por cierta fascinación que había interferido ya en Trieste en nuestro intercambio de ideas. Si he adivinado correctamente el sentido de mi ocurrencia en la Acrópolis, si esta expresaba realmente mi alborozada sorpresa por encontrarme en ese lugar, entonces surge la nueva cuestión de por qué este sentido hubo de adoptar en la ocurrencia misma un disfraz tan deformado y deformante. Con todo, el contenido esencial de dicho pensamiento se conserva aún en la deformación, es el de la incredulidad. Según el testimonio de mis sentidos, me encuentro en la Acrópolis, pero no puedo creerlo. Sin embargo, esta incredulidad, esta duda acerca de una parte de la realidad, es doblemente desplazada en su manifestación real. Primero es relegada al pasado, segundo es transportada en relación con la Acrópolis a la existencia misma de la Acrópolis, y así surge algo equivalente a la afirmación de que en algún momento de mi pasado yo habría dudado de la existencia real de la Acrópolis, cosa que mi memoria rechaza por incorrecto y aún por imposible. Las dos deformaciones implican dos problemas independientes entre sí. Podemos tratar de penetrar más profundamente en el proceso de transformación, sin particularizar por el momento en cuanto a la manera en que me vino la ocurrencia. Quiero partir de la presunción de que el factor original debe haber sido la sensación de que la situación contenía en ese momento algo inverosímil e irreal. Dicha situación comprende mi persona, la Acrópolis y mi percepción de la misma. No me es posible explicar esa duda, pues no puedo dudar evidentemente de mis impresiones sensoriales en la Acrópolis. Bueno, a partir de ahí voy a hacer un poquito va en esta vía, ¿no?, de reforzar esta idea. Y a partir de ahí Freud va a hacer un notable desarrollo, les recomiendo vuelvan a leer eso, poniendo a jugar elementos fundamentales de la teoría psicoanalítica para dar cuenta de esta perturbación. Y concluye:
No es cierto que en mis años escolares haya dudado jamás de la existencia real de Atenas. Solo dudé de que llegara alguna vez a ver Atenas. Parecíame estar allende los límites de lo posible que yo pudiera viajar tan lejos, que llegara tan lejos, lo cual estaba relacionado con las limitaciones y la pobreza de mis condiciones de vida juveniles. No cabe duda de que mi anhelo de viajar expresaba también el deseo de escapar a esa opresión, a semejanza del impulso que lleva a tantos adolescentes a huir de sus hogares. Hacía tiempo que había advertido que gran parte del placer de viajar radica en el cumplimiento de esos deseos tempranos, o sea que arraiga en la insatisfacción con el hogar y la familia. Yo pienso, no me gusta viajar porque mi familia es bárbara, ¿no? No, pero no te voy a decir de escapar, quizás otra cosa, de escapar de ellos. Mis padres eran del Partido Comunista, eran muy permisivos, así que no me pasaba ninguna de esas cosas. Por primera vez, cuando por vez primera se ve el mar, se cruza el océano y se experimenta la realidad de ciudades y países desconocidos, que durante tanto tiempo fueron objetos remotos e inalcanzables de nuestros deseos, pero presten atención, porque esto vale también para otras cosas, no solo para el mar, ¿no? A veces se ven otras cosas que también condensan esta sobredeterminación infantil. Siéntese uno como un héroe que ha realizado hazañas de grandeza inaudita. Ese día en la Acrópolis, bien podría haberle preguntado a mi hermano, ¿recuerdas aún cómo en nuestra juventud recorríamos día tras día en las mismas calles, camino de la escuela, cómo domingo tras domingo íbamos al Prato, el Prato es el Parque de Diversiones de Viena, o alguno de esos lugares de los alrededores que teníamos tan archiconocidos, y ahora estamos en Atenas, parados en la Acrópolis, y realmente hemos llegado lejos. Aquí espero nos topamos con la solución del pequeño problema de por qué nos habíamos malogrado ya en Trieste el placer de nuestro viaje a Atenas. La satisfacción de haber llegado tan lejos entraña seguramente un sentimiento de culpabilidad. Hay en ello algo malo, algo ancestralmente vedado. Trátase de algo vinculado con la crítica infantil contra el padre, con el menosprecio que sigue la primera sobrevalorización infantil de su persona. Parecería que lo esencial del éxito consistiera en llegar más lejos que el propio padre y que tratar de superar al padre fuese aún algo prohibido. A estas motivaciones de carácter general se agrega todavía, en nuestro caso, cierto factor particular. El tema de Atenas y la Acrópolis contiene en sí mismo una alusión a la superioridad de los hijos, pues nuestro padre había sido comerciante, no había gozado de instrucción secundaria, y Atenas no podía significar gran cosa para él. Lo que perturbó nuestro placer por el viaje a Atenas era, pues, un sentimiento de piedad. Y ahora, sin duda, ya no se admirará usted de que el recuerdo de esta vivencia en la Acrópolis me embargue tan a menudo, desde que yo mismo llegaba viejo, desde que dependo de la ajena indulgencia y desde que ya no puedo viajar. Así concluye la carta. Freud ya no puede viajar, no solo por su vejez, sino porque ya ha llegado tan lejos. Y no puedo dejar de formular la pregunta: ¿qué es llegar a Atenas sin no haber inventado el psicoanálisis? La recurrencia al recuerdo de la Acrópolis al final de su vida es también la comprobación de esta travesía. Proyecto Descartes, 30 años. Nuestra empresa ha sido mucho más modesta. El genio y sus posibilidades de emergencia no son repartidos a todos por igual, como tantas otras cosas. Pero sí, como recuerda Jacques Lacan, todos estamos perdidos en el mundo. Y eso nos conduce a cada uno, entre piqué y automatón, a orientarnos de algún modo en el viaje. Un viejo amigo recientemente, admirado por los logros de nuestra institución, exclamó tras los elogios: ¿qué más se puede desear? A lo que respondí que el super-yo no caiga sobre nosotros. Es algo deseable, es algo que siempre se puede desear. Proyecto Descartes, 30 años, bastante lejos. Seguimos navegando.
no piensa la ordinaria sutileza de este joven. Entonces imaginen que el tipo concentra su vida en una carta. Que es su infancia, que es su hermano, que es su condición social, que es su relación con el psicoanálisis, que la metaforización de eso. Es increíble la cuestión que hay en esa carta, ¿no? Extraordinario. Sí. Visto así, Lacan parece que es un tipo que pataría rabioso porque no puede hacer una cosa así. Es así. Entonces dice, hay un montón de cosas que van a ser mucho más atractivas que la de él. Pues Freud es un sabio, no es solo el Lacan no es un sabio. Un sabio es otra Vamos a cosa. empezar a hacer la guerra. No. Bueno, Hacer un... voy a... Yo quiero hablar de algo que estuve tratando de hablar, hablé todo el año. Es decir, busqué en todo Lacan, creo, con ayuda de gente a la cual le dije que buscara también, busqué todos los lugares donde Lacan dice que pulsión, fe, tiene que ser traducido por deriva, que no hay que traducir eso por expulsión. Y me parece una cosa muy interesante. Él lo usa muchísimo. Yo he encontrado, no sé, 20 y pico referencias donde función está, él lo traduce como deriva. Supongo que... ¿Por qué me parece interesante? Porque si no se vuelve un poco estrafalario pensar que uno no satisface deseo porque les tiene miedo, por ejemplo. Es más claro pensar que la deriva de las pulsiones de cada uno no son algo gobernable con facilidad por uno mismo. Entonces, ustedes pueden hacer el mapa que Freud hace infantil, por ejemplo, la zona erógena. No sabemos todas las partes del cuerpo que tienen contacto con el mundo exterior, puede ser genitalizado. Pero Freud también habla de los desplazamientos, sobre todo del cuerpo, que ocurren, por ejemplo, en la esterilización. Entonces, tener por una parte que la pulsión está estructuralmente hecha una especie de telaraña que toma distintos puntos del cuerpo, sea las orejas, sea la vista, sea la boca y así de seguido, el tacto, bueno, el olfato, bueno, todo lo que ustedes se les ocurra. Entonces, yo creo que, por ejemplo, que esa caricatura a la que obliga a veces la complejidad que introduce Lacan es más una pérdida que una ganancia. Porque entonces yo digo, el deseo goce. Ya está. Se supone que el deseo es lo que yo acepto y el goce es lo que me... ¿no? Pero eso es verdad, eso es cierto. ¿De dónde sale eso? Va. Entonces, el hecho de que uno se extravía en el laberinto de la pulsión, pensada así, como deriva, y la idea de Lacan del deseo decidido, que es de encontrar un horizonte de expectativa futura que hace que uno siga de todas esas cosas. Bueno, si me hago músico, evidentemente he privilegiado una zona erógena, la oreja, ¿no? Y si me hago pintor, he privilegiado la vista. Y entonces, todas esas cosas que también no se entiende y se hace la caricatura de hablar cualquier pavada sobre la sublimación, vuelve bastante complejo, porque claro, uno puede... ¿Cómo se voltea un gran árbol? Echándole abajo, la parte de abajo. Entonces, si uno desconoce o equivoca o no tiene en cuenta dónde comienza la cuestión esta, la secuencia esta,
sabiendo que además, como recién decíamos, no hay una sustancia, sino que hay una especie de deriva, ¿no? Una deriva, que esa deriva misma es el deseo. ¿Qué es el deseo? Lo que estamos haciendo. ¿Y por qué no hacemos otra cosa? No es porque no sabemos que no hacemos otra cosa, ni porque tememos. No hacemos otra cosa porque no hacemos otra cosa. No hay ninguna explicación de eso. Dice, no me gusta la vida que llevo. Sí, es verdad. ¿Y por qué no haces otro tipo de vida? No sé. No se me ocurre. Entonces yo pensaba, mientras hablaba, un tipo que está arraigado al campo. El tipo arraigado al campo no se mueve de ahí. No se mueve. Y vos decís, el mundo, esto, entonces el tipo, ¿verdad? Se asombra. Pero ya su asombro ya satisface su expectativa. La expectativa que uno cree para, como decimos, histerizarlo, que se compre un boleto y vaya a tu lugar, se agota en el placer de la propia distracción que yo hago para sacarlo de ahí. Entonces el tipo no se mueve el campo. Un tipo que no puede parar. Y bueno, un tipo no puede parar, no puede parar, yo qué sé. Yo iba a cualquier lado, a ver qué era, a cualquier lado de cualquier manera, a pie, en bicicleta, colgado de un camión. Eso tampoco está muy lógico. ¿Qué tiene que ver? Cada uno tiene su arraigo al delirio. En la narración de Nanina, me parece suelta una frase que dice: por andar por los caminos me quedé solo otra vez. Está puesta así en el aire, ¿no? Que había una cosa de motor constante, ¿no? Claro, sí. Era hiperkinético, como se dice. Quizá usted debió de detenerse a reflexionar. No, quién sabe. Si yo me hubiera detenido, me hubiera aparecido la cita de Piglia en el diario de Renzi, que dice: Germán García era el más rápido, pensaba de la manera más rápida, no sé qué, punto. Y además otro joven, que no sé quién es, que se llama Leonardo Sabatella, hizo una nota sobre Miserere y citaba esa misma frase. Digo, si eso que todo, ¿qué es todo eso? No es nada, me gusta. No es así. Entonces, yo diría acá, como dice Cavafis, que no viajaba con él, no dice. No, Cavafis dice el poema que al final dice que no es espacial el problema, ¿no? No, pero que comienza, ¿no? La primera frase que dice. Ahora te lo dice el comienzo de todo. Sí. Te dice: me marcharé a otra tierra, a otro mar. Sí. A una ciudad mucho más bella de lo que ésta pudo ser o anhelar. Sí. Esta ciudad donde cada paso aprieta el nudo corredizo un corazón en un cuerpo enterrado y polvoriento. ¿Cuánto tiempo tendré que quedarme confinado en estos tristes arrabales del pensamiento más vulgar? Donde quiera que mire se alzan las negras ruinas de mi vida. ¿Cuántos años he pasado aquí derrochando, tirando, sin beneficio alguno? Vale, entendamos ahí. Cavafis, el poema es hermoso, a mí me gusta mucho. Cavafis tiene una economía imaginaria que yo no tengo. El hecho de que si yo estoy en un lugar en el cual me da lo mismo estar, quiero que estoy derrochando nada. Él está en esa ciudad. Si el tipo dice, bueno, esa ciudad, qué sé yo, polvorienta. Bueno, bien, ya sí, querría decir que no cree que el problema sea él, cree que el problema es el lugar donde está. Claro, pero yo lo que quiero decir es esto, por ejemplo. Vos estás en un lugar. Y estás ahí, yo qué sé. ¿Y cuándo te vas? Te vas cuando no necesariamente te atrae algo de otro lugar. Eso que parece, no es que el otro lugar es un cebo. Es que el deseo de irse de un lugar dice Freud, es el deseo de huir de ahí. Claro, es tanto el deseo de ir. Exactamente, ahí estamos de acuerdo. Vos decís, no, yo quiero trabajo. Pero vos, ¿para qué te quieres trabajo? Para irme. ¿Qué sé yo?
Cuando yo era adolescente veía un café y entraba. ¿Para qué entraba? Para ver cómo era. Para tomar un café. Y como todos los cafés, y bueno, a ver cómo es que todos los cafés sean igual. Bueno. Cuando uno va al café, huye de su hogar. Claro. Eso seguro, eso seguro. Seguro, dice. Sí. No era por conocer cafés. A mí la intemperie de las calles no me gusta, pero el refugio de los cafés me encanta. Yo me siento en un café, me pongo a leer ahí, estoy fenómeno. ¿Sabes en qué hogar vos haces así y decís, otro, te traen un café? No, ningún hogar que hay, no se ocurre. Y el hogar impone deberes, Bueno, a veces son 10 minutos de seriedad. Bueno, este libro se llama Evidencia y extrañeza, matemática, coma, psicoanálisis, coma, Descartes y Freud. Amorroto, editor, etcétera, etcétera, se editó hace un tiempo. No voy a leer nada de matemática ni nada, voy a leer unos párrafos que me interesan comentarles. Año 2000 se publicó en francés y acá, no sé, no encuentro otro lugar. Bueno, será el 2003, 2004. Bueno, el psicoanálisis, un apartado se llama psicoanálisis. En una entrevista concedida al Express el 14 de mayo de 1957, Jacques Lacan expone su concepción, de la cual extraigo y recompongo de manera lo siguiente. El lindo giro ese, extraigo y recompongo de manera. Repetir. Hay toda una parte de las funciones psíquicas que no están al alcance de la conciencia. Uno no es más el centro de sí mismo, dado que en uno hay otro sujeto, el inconsciente. Se muestra allí en acción una razón razonante como tal, razonando y funcionando como lógica a espalda del sujeto. Y eso en el campo mismo, tradicionalmente reservado a la irrazón, digamos, al campo de la pasión. No hay un campo de la pasión, hay una manera de razonar que se escapa. Entonces, yo les doy un ejemplo simple que me llama mucho la atención. Acá tenemos en común el discutir mucho el tema de la práctica del psicoanálisis, el espacio que tenemos acá de enseñanzas de la clínica y los casos que se cuentan, etc. Entonces, los casos que se cuentan en la perspectiva del objeto perceptivo que molesta a quien va. Miren qué manera elegante de decir, alguien toca el timbre. Alguien toca el timbre, entonces la pregunta del otro es, ¿qué le pasaba? En vez de ser, ¿qué venía a decirte? Porque no hace falta que a alguien le pase algo para que le toque el timbre a otro que además no conoce. Entonces, como hay una cosa que se llama psicoanalista, lo que sea, está claro que el que toca el timbre ahí quiere hablar. Puede ser que no quiera hablar tampoco, que sea un tipo que quiere probar su capacidad de soportar una autoridad y chao, listo. Entonces se para ahí, enmudece, no dice nada. Vamos. Ahí empieza esta película. Entonces lo que conviene es dirigirse directamente a la relación que alguien tiene con su relato, o incluso hasta la relación que tiene con el silencio de ese relato. Es decir, se trata de palabras que están ahí. Que esas palabras quizás, nosotros no tenemos la exigencia de Freud. La exigencia de Freud que es asocie. Freud no era bobo, no quería que la gente asociara, creía que decirle a alguien que diga cualquier cosa, que asocie, que no le interese lo moral o inmoral que es, que no le interese lo idiota o inteligente que es, que se saque de encima ese tipo de cosas que son los obstáculos de un discurso llamado social, el mundo exterior, el otro, etcétera, etcétera, la vida en común, que ese discurso
impide escuchar algo del disco rígido, como dijo una vez Miguel, que es eso que llamamos inconsciente. Entonces, me parece que una vuelta interesante es, si uno tiene que sumarizar a alguien, decirle qué decías. Porque alguien viene a contar una historia que parece que tiene densidad, pero usa un lenguaje tan tristemente televisivo que eso que está contando pierde cualquier interés. Es lo que Lacan llamaba en un momento el lenguaje vacío, o la lengua vacía. Yo no voy a soportar, por decir a alguien, que, qué sé yo, que esa persona no valore mi creatividad. Ya la palabra creatividad anula todo lo que está diciendo. Para mí, bueno, a mí sobre todo si el que lo dice no parecería tener nada de creativo, ¿no? Bueno, por eso, porque el tema es el siguiente, si viene Picasso a decirlo es una el tema es el siguiente, que lo que quiero decir con esto es simple, que las personas te muestran digamos, como si nosotros fuéramos las que hacen cirugía estética. Miren, yo quiero ser así. ¿Usted me puede hacer así? No. Porque el que dice creatividad quiere decir yo quiero ser creativo. Porque una persona que tiene creatividad se pone a crear, no va a ir a molestar a otro para contarle que tiene creatividad, sin mostrarle nada creado, además. Pienso yo, ¿no? Bueno, pero quiero decir, esa silueta es una figura colectiva, es una figura creada a través de la televisión, la radio, los periódicos, los vecinos, los amigos, los que se arman hija unos a otros, etcétera, etcétera. Y dicen, no, vos mirá, es como la literatura, qué sé yo. A un amigo se le puede preguntar porque uno siempre es un buen escritor, ¿qué te va a decir? Si no tiene ganas de pelearse con vos, ni nada, ni amargarte la tarde, dice, no, bárbaro. Y papita es una pelotudez, pero no lo dice. Bueno, entonces, el psicoanálisis no procede estableciendo relaciones de causa-efecto. Es lo que Graciela se lo daba bien cuando Freud mostraba que él podía dar una explicación causal de cada cosa y a la vez decía esto se me olvidó, porque es lo mismo, pongo las dos fichas y las pongo en conexión. Su ciencia es una lectura de sentido. Sentido no es significación. Por ejemplo, cuando yo digo creatividad, yo digo la significación es una cosa, pero el sentido es que es una palabra pescada en el río absurdo del lenguaje colectivo, en lo que se llamaba la doxa en una época de los griegos, la doxa, la charlatanería. ¿Qué se dice? Un gobierno que no es sensible a su pueblo. ¿Y qué gobierno es? Primero que el pueblo no es del gobierno. ¿Y no por qué va a ser sensible? Un gobierno está hecho por gente que hizo todo tipo de patraña para ir a parar ahí. Para ir a parar ahí. Y bueno, ¿qué? No existe eso. Y los gobiernos muy sensibles, como algunos existieron, se preocupan tanto por su pueblo que terminan reventándolo porque temen que vivos sufran. Bueno, lo que es analizable lo es en cuanto ya está articulado. Lo que es analizable lo es en tanto ya está articulado. Pero si yo dejo utilizar esa articulación de un lenguaje vacío, aunque Lacan dejó usar esta palabra, si yo me quedo con eso, no sé qué articulación hay. Porque, ¿qué es lo que me dice la articulación? Me lo dice el sueño. Me lo dice el sueño. Como el enigmático Lacan, porque hay que decir la verdad, es enigmático. El enigmático Lacan hace que nosotros no sepamos exactamente si él quería transformar el psicoanálisis o terminar con el psicoanálisis definitivamente. Por las dos cosas. No lo sabemos. Porque, ¿qué empezaron a decir los franceses? Que no hay que realizar sueños. ¿Saben cuál es el problema de los sueños? Que llevan tiempo. Y si vos estás diciendo, yo le hago decirte 3 frases y le corto la sesión, no podés.
darle manija con los sueños, porque después vos mismo no vas a atender esa cosa, a ir a otro lado donde te da sueño. Entonces, el enigmático Lacan, digo enigmático porque para mí es un ser, y le digo la verdad, igual que Sócrates con Platón, es un ser históricamente extraño. Es un ser extraño Lacan, no es un tipo que sí, lo leemos y ya está. Eso porque nosotros jugamos con esa cosa. Jugamos con las boludeces. Pero si nosotros en vez de jugar fuéramos tipo serio, no tenemos razones para hacerlo, porque nuestra relación con la cultura occidental o europea, o como lo quieran llamar, es tan lejana, tan extraña, que en verdad tenemos más relación con los zapallos, qué sé yo, alguna fruta, qué sé yo, el vino de Mendoza. Tenemos más relación con eso que con una cosa tan sofisticada como puede ser Lacan. Pero yo lo veo, Lacan, ustedes piensen, hasta el año, pero le estoy hablando irónicamente, pero no le estoy hablando en joda, a veces me entiende. Él hasta el año 48, lean la residencia en psicoanálisis, Lacan explicaba todo con una teoría hegeliana del narcisismo. Era todo así, el moscardón alado del narcisismo que destruye las sociedades. O sea, final de la guerra, el narcisismo. O sea, que él tenía la teoría de la equivalencia entre la bella alma de Hegel y la... Bueno, eso hay un tipo que escribió un libro del Lacan hegeliano, que está muy bien, ya no me acuerdo cómo se llama. Aquí. La cosa, Jacobsen. Bueno. Sí, ese, exactamente. Y el libro se llamaba El amo absoluto. Bueno, por supuesto es un norteamericano que no quería Lacan, pero bueno, Lacan me decía, los que me odian me leen bien. Concluyen mal. Había que ahora ver qué le pasó al norteamericano, a ver si se cumple la segunda parte de la frase de Lacan. Ahí es ridículo el norteamericano, sacándose. Pero conocía mucho, seguro, porque analiza muy bien todo ese Lacan hegeliano. Bueno, Lacan despierta como San Pablo cuando se cae del caballo, ¡pam!, en el 52. Esa pelea que tuvo así, lo despierta. Y entonces se va a Roma y hace el famoso discurso de Roma. ¿No? ¿Es así? Bien. Entonces, en el 52 tampoco es freudiano. Utiliza la matriz de la antropología de Lévi-Strauss, la teoría familiar de Lévi-Strauss, y utiliza la teoría del lenguaje de Saussure, más Jacobson, más alguna otra cosa de la lingüística. No se trata. Y hay una cita que no es para tontos, porque me gustaba poner cosas a la vista, pero tipo la carta robada. Hay una cita de quien escribió escribir en la época de la persecución, Leo Strauss. Hay una cita de Leo Strauss a ese libro, cómo se escribe en épocas de persecución. Persecución en la escribir. La persecución. Sí. No, eso se llama escribir en la época de la persecución de escribir, no sé qué es. Por ahí es el mismo libro. Escribió Strauss. Ya sé, pero no sé si. Por favor, no empiecen a joder con los celulares. No, Bueno. En memoria. Y no, porque no pueden escuchar nada, porque si piensan que te pueden refutar y empiezan a echar las bolas y empiezan a discutir uno con otro porque no encuentran el conocido como la televisión. Nos conocemos mucho, hace 30 años. No. Entonces, lo que importa es cuál es el sentido de ese artículo. Que todo la teoría de Strauss viene desde la antigüedad. Después está el emperador Juliano, su arte de escribir, que yo mismo publiqué en la colección mía, viene de la antigüedad de cómo hacía, no sé qué tipo importante es Juliano, justamente, cómo hacía Juliano para manipular a 3 grupos religiosos diferentes con el mismo discurso.
Se dan cuenta que los de Perón eran chiches, eran todos hablaban español, todos eran católicos. Esto, otra que incluir gente así como Perón, como 3 discursos de 3 tipos que hablaban distintas lenguas. Bueno, entonces, la cosa de escribir, y siempre se creyó que un tipo que sabe escribir, escribe para que entiendan unos y otros no entiendan un carajo. Incluso en Góngora se ha hecho. En Góngora, que le manda unos tipos se quejan de que Góngora no se entiende nada, que es el trabajo al que le da guita a Góngora, todos se decían mantener. Y entonces Góngora le manda una carta, que sé yo, que dice: usted sabe que yo escribo para leer gente como vuestra merced, y que los demás se vayan al carajo. Entonces quiere decir que en el 52 Lacan pensaba eso. Y además él lo dice explícitamente, era un tipo que no engañaba a Lacan. Dice: yo me dedico a orientar gente y a desorientarla. ¿Y por qué no hay nadie que haga un curso sobre la desorientación como método de Lacan? Qué buena idea. No vendría a nadie, pero está bueno. Bueno, entonces, vamos a hacer un poquito. Porque este es un cartesiano serio, ¿no? Como nosotros que lo hacemos por joder. Bueno, entonces, dice: si este puede reconocerse, digamos, si esta articulación, escuchen bien esto y ya está, es en tanto el psicoanálisis permite la transferencia de esa articulación. Yo recuerdo que cuando nos juntamos con los franceses, yo les recordé, porque acá se decía transferencia como si se dice: mira qué hermosa que Catherine Deneuve. Bueno, joven. ¿No? Entonces la transferencia está tan hermosa. ¿Saben qué es la transferencia para Freud? La falsa conexión. Es una falsa conexión, o sea que todo empieza en el psicoanálisis y que el tipo se equivoca de timbre. Y después ve al otro y lo toma por algo, alguien que no es el tipo que está ahí. ¿Entendés? Y entonces el encuentro con ese tipo produce un efecto. Yo lo cuento así y no crean que es porque yo me pongo afuera y soy piola. Yo terminé 2 análisis, uno en la Argentina y otro a la francesa. Quiero decir, no es que no me analicé y digo, jaja, lo que van a analizarse. No, yo también. Y ni siquiera necesitaba, no le daba ningún trabajo con el analista. Porque era un paciente modelo. Un paciente modelo, porque me hinchaba tanto. Hay un artículo que llama el mejor paciente del mundo. Me hinchaba tanto en el momento de analizarme que si el otro, para hacer sus cosas así bien lacanianas, yo entraba y decía: la verdad es que hoy no sé muy bien. No importa, nos peleamos después. Por eso era hacerme Bueno, contar, y yo me iba feliz, porque yo lo único que me interesaba es cuánto tiempo iba a tener que ir de nuevo, pues yo iba varias veces del día, 5 o 6, no como acá, y no pude venir 2 veces por mes, eso. Bueno, entonces, yo no era un tipo adhesivo al analista, acá tampoco me estaba, pero el otro me leía el diario para entretenerlo, porque el otro cumplía 40, 50 minutos y chao, ya está. Bueno, entonces, el análisis. Sí, un tipo soporta una falsa conexión en la que otro lo implica. Esa falsa conexión, dice Freud, tiene 2 momentos. Un momento amoroso, donde haga lo que haga el que recibe, el otro le parece que todo funciona muy bien, y otro no tan simpático, donde haga lo que haga el que lo recibe, empieza a ser quien todo lo que hace funciona mal. Llamado el populacho transferencia negativa. Transferencia negativa. Esto no hablamos, hay un libro de Miller sobre eso, y gente que ama a Miller, muy bueno, sí. no ama un carajo ese libro, más bien se olvidan de ese libro, porque dice: yo mismo no voy a la soga en la casa del ahorcado, no, me voy a poner la transferencia negativa, estoy despertando a la fiera. Sigamos así, el malentendido del amor. Alonso hizo un trabajo. ¿Eh? Acá lo discutimos.
¿Quién hizo el trabajo? Alicia Alonso hizo un trabajo. Bueno, Alicia Alonso, muy bien. Alicia Alonso va de frente con transferencia negativa. Por eso es directora del desastre. Bueno, entonces, cuando el sujeto reprime, entre comillas lo pone reprime, no se trata de una suerte de necesidad, de tendencia que había articularse, y no se articula por estar reprimida. Es un discurso ya articulado, ya formulado en un lenguaje. Está allí. La represión no es represión de una cosa, es represión de una verdad. Es decir, lo que no aparece es la verdad, lo que ya está articulado. La verdad reprimida va a persistir, pero traspuesta en otro lenguaje, el lenguaje neurótico. La represión es inseparable de un fenómeno llamado retorno de lo reprimido. Es decir, hay que confiar ¿en qué? En la repetición. Ahí está implícita la idea de que todo eso vuelve. Que es un poco lo que Freud dice también en su cosa, ¿no? Lo que dicen siempre en la tele, todo lo que tirás vuelve. Bueno. La verdad, y nada más, y ahora lo dejo de mostrar todo. Yo hago como el cura de la Banca de Corazones, que a los campesinos los mantiene con la idea de que puedo hacer una pelea entre Dios y el diablo. El cura hace de Dios y el otro hace del diablo. Y mientras tanto les hace un sermón que es un insulto. Y cuando se quieren ir porque están cabreados, dicen, viene el max. Bueno, si se leen las reglas para la dirección del espíritu y el discurso del método, se puede considerar que Descartes propone el montaje siguiente. Les dio el montaje, son 4 o 5 puntos y terminamos. Yo que hacía está un poco de casa. No, para nada. Vale. Uno, la razón es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. 2, lo verdadero es lo que es claro y distinto, claro y distintamente. Lo claro y distinto no es lo es de manera evidente. Lo falso es lo que es confuso y oscuro. Lo confuso y oscuro es lo que podría suscitar la duda. Las razones matemáticas son claras y ciertas. Lo cierto lo es porque se concibe de manera evidente. La ciencia es el conocimiento cierto y evidente. El saber, sin duda. Muy bien, el saber, pero no la verdad. La verdad es opaca, etcétera, está articulada, pero no está disponible para las personas que esperan esa verdad. Bueno, René Guittal, matemático, doctor en ciencia y profesor de la Universidad de París 7, Denis Diderot, es un renombrado especialista en teoría de las categorías, dominio al que aportó alrededor de 70 artículos. Autor de la pulsación matemática, donde analizó el gesto creativo del sujeto matemático, propuso recientemente una lógica peculiar que amplía la lógica intuicionista, adaptada al análisis de los equívocos del discurso y de los dichos. Es decir, no es un tipo que necesita hacer una tesis porque si no, no le aumentan el sueldo. Bueno, si lo dejamos aquí, no sé. Yo me puedo leer todo el libro, pero no lo voy a... Es una trampa ya que no la aguantan ni que ustedes sean creyentes y yo les cuente que después Dios va a pelear con el diablo. Ya está, tú... Bueno, listo, ya.